Aleluya. Antes de entrar a la palabra, hermanos, vamos a orar por los cumpleañeros en esta mañana. Póngase de pie un momento, amén. Todos los que cumplieron años en julio pueden pasar y vamos a estar orando por ustedes, amén. Aleluya. Y mientras pasan los hermanos, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes a la casa del Señor. Especialmente es un gozo para mí, ¿verdad? Y bueno, para los que conocemos a nuestras hermanas. Está aquí las hermanas de nuestra hermana Marisela, o sea, está Alejandra y Esther también, amén. Y luego también la nuera de nuestras hermanas. Oh, hermanos, son personas muy estimadas. Nosotros crecimos con ellas en la iglesia, así que ellos están visitando por acá y damos gracias a Dios porque están aquí en la casa del Señor, amén. Así que hermanos, no sé si alguien más cumplió años en julio, nada más una niña, alguien más o tuvo aniversario o alguna cosa pasó en julio, puede pasar. Bueno, allá viene la tía Alejandra, amén, amén, aleluya. Ella es hermana de nuestra hermana Marisela, es una linda persona, linda persona. Si ustedes la pudieran conocer, verían, es realmente un dulce. Vamos a orar, hermanos. ¿Por qué no extienden sus manos hacia acá? Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por mis hermanos, mis hermanas que cumplieron años, Señor, en este mes de julio. Pedimos tu bendición sobre ellos. Guárdalas, Señor, bendícelas. Que Dios mío, tu presencia, Señor, esté con ellas, Padre. Dice a esta niña, Señor, Jackie, guárdala, protégela, cúbrela. Bendice a mi hermana Alejandra, Señor, gracias porque tú, Señor, la has levantado, la has bendecido en todos los aspectos. Yo te pido, Señor, una bendición especial para ellos y que, Señor, este año que viene sea el mejor año de sus vidas para la gloria de tu santo nombre. Señor, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Ahora quédense ahí, les van a dar un abrazo. Pongan la música y pasen, hermanos, y denles un buen abrazo a nuestros hermanos. Y después se reparten el pastel, amén. Que hoy no te falte la alegría. El tiempo pasa muy deprisa. Cumples un año más de vida. Deseo que Dios te guarde siempre, que te proteja día a día, que nunca vuele de tu mente, que es Dios el que nos da la vida. Que el Dios de gloria te cubra con sus manos, te dé más vida y que cumplas muchos años. Nunca te olvides que en sus manos estás. Dios te bendiga y que cumplas muchos más. Que el Dios de gloria te cubra con sus manos, te dé más vida y que cumplas muchos años. Nunca te olvides que en sus manos estás. Dios te bendiga y que cumplas muchos más. Hoy que es el día de tu cumpleaños, quiero expresarte mi canción, que aparte de lindos regalos, Jesús esté en tu corazón. Deseo que Dios te guarde siempre, que te proteja día a día, que nunca vuele de tu mente, que es Dios el que nos da la vida. Amén. Que el Dios de gloria. Un aplauso a nuestras hermanas, amén.
Póngase de pie un minuto, hermanos, vamos a orar. Póngase de pie un minuto. Gracias, Señor, te damos una vez más por este tiempo que tú nos das, Señor. Ahora te pedimos tu bendición, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, si tú no obras, Padre, en nuestro corazón, no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos, estamos dependiendo de tu Espíritu Santo, Señor, que obre y que ponga esta palabra en cada corazón en esta mañana. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, esta mañana vamos a concluir esta serie que hemos tenido en estas semanas, que le hemos puesto estrategias para tiempos difíciles. Dijimos, ¿verdad?, que era una serie muy práctica, muy práctica. No tenemos que saber mucha teología y muchas profundidades para entender lo que Dios quiso enseñarnos en este tiempo. En la primera semana hablamos acerca de cómo encontrar fuerza para continuar. O sea, cuando tú te sientes que ya no puedes seguir adelante, Dios siempre tiene una palabra para nosotros y nos anima a seguir adelante. En la segunda semana aprendimos a hacer cómo mantener el gozo a pesar de las circunstancias difíciles, y estudiamos el caso de Pablo, que a pesar de todas las circunstancias por las cuales pasó Pablo, en la cárcel, bueno, tantas cosas, él pudo escribir esa epístola, ¿verdad?, la epístola del gozo, Filipenses, y él dice: me seguiré gozando, me gozo y me seguiré gozando. Y a pesar de que él escribió esa carta cuando estaba prisionero, cuando estaba pues allá con un guardia al lado de él las 24 horas del día, él pudo decir: gózate. Entonces, hablamos acerca de cómo mantener el gozo a pesar de las circunstancias difíciles. Luego, en la tercera semana, hablamos acerca de cómo salir adelante en medio de las pruebas. Hablamos acerca de cómo Dios, ¿verdad?, ha diseñado las pruebas para bendecir nuestra vida, para que nosotros crezcamos en carácter. Y la semana pasada, hermanos, hablamos un poco acerca de la oración, porque es básico eso, ¿verdad? Cómo orar en tiempos de crisis. Cómo orar en tiempos de crisis. Y esta mañana, hermanos, quiero que veamos un aspecto que es muy importante cuando pasamos por tiempos difíciles, y es el de desarrollar paciencia. Paciencia. Y vamos a ver, hermanos, lo que la Biblia tiene que decirnos con respecto a ello. En este pasaje, hermanos, se usa la palabra, el pasaje que vamos a estudiar, se usa la palabra paciencia o perseverancia varias veces. Y el pasaje también nos da unas ilustraciones para enseñarnos cuándo ser pacientes, por qué ser pacientes y cómo ser pacientes. Por eso les decía, hermano, que Santiago es un libro que a mí me encanta porque es muy práctico, o sea, uno tiene que sencillamente verlo y ahí está, todas las respuestas están ahí. Entonces, hay tiempos en los cuales especialmente necesitamos una dosis extra de paciencia. Entonces vamos a empezar. ¿Cuándo debemos ser pacientes? En primer lugar, cuando las circunstancias son incontrolables. Cuando las circunstancias son incontrolables. Hermanos, hay mucho en nuestra vida que está más allá de nuestro control. Casi todos aquí pueden dar testimonio de eso. O sea, hay muchas cosas de las cuales no tenemos control. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Y aquí en este pasaje, Santiago usa al agricultor o labrador como un ejemplo de cuando las circunstancias son incontrolables. Dice en los verso 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. O sea que parte de la descripción del trabajo del labrador es que tiene muchos tiempos de espera. Espera para plantar, para podar, para limpiar, para cosechar. Hay muchos factores en la espera. Pero aún más, hermanos, aparte de los factores de espera en las cosas que se tienen que hacer,
están los factores sobre los cuales el labrador no tiene control alguno. Por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? La lluvia, el calor, el frío, etc. Recordemos que en esos tiempos, hermanos, en el contexto que estamos de ese tiempo, pues no había los implementos que tenemos ahora, ¿verdad? No había sistemas de riego, no había sistemas de goteo, no había nada de eso. Entonces, tenías que tener mucha fe para ser un labrador. Si no, no calificabas, porque requiere paciencia. Tienes que tratar con muchos factores incontrolables, circunstancias incontrolables. Ahora, hermanos, ¿han notado ustedes que aun cuando nos damos cuenta de que una situación está fuera de nuestro control, aún así tratamos de controlarla? No van a decir amén, pero la mayoría de nosotros somos así. Hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que nosotros a veces jugamos a ser Dios. Y cuando decimos, oímos esa expresión, decimos, no, pues yo nunca he jugado a ser Dios. Bueno, sí lo hacemos, hermanos, cuando a veces hay situaciones incontrolables y queremos controlarlas nosotros. Solamente Dios puede hacerlo. Queremos controlar lo incontrolable. Ahora, ¿cómo hacemos eso, hermanos? ¿Cómo es que queremos controlar lo incontrolable? Bueno, preocupándonos. Pensamos que la preocupación va a controlar la situación. Y hay algo, hermanos, que es importante que entendamos. El preocuparnos por algo que podemos cambiar es ignorante. O sea, si tú puedes cambiarlo, pues cámbialo. No te preocupes, cámbialo. Ahora, preocuparnos por algo que no podemos cambiar es inútil. Si es algo que yo no puedo cambiar, pues de todos modos, yo sé que es difícil, ¿verdad? Yo sé que todos nos preocupamos y hay gente que es más preocupona que otros. Pero si hay una situación que tú sabes que la puedes cambiar, pues cámbiala. Ahora, si hay una situación que no puedes cambiar, pues de todos modos no la puedes cambiar. De cualquier manera no debemos preocuparnos. ¿Se acuerdan, hermanos, que se dice que fíjese, es algo interesante este dato, se dice que el 95% por las cosas que nos preocupamos nunca suceden? ¿Te has fijado, hermanos? Tal vez en esta semana a lo mejor tienes alguna cita con el doctor, qué sé yo, y cuando tenemos algo así, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué me va a decir? Y me va a decir esto, y me va a decir aquello. Y hay mucha gente que ni siquiera va al doctor, hay mucha gente que conocemos que ahorita está en una situación muy difícil físicamente porque nunca fueron al doctor. Alguien dijo, ¿verdad?, es que si voy al doctor me va a sacar todas las enfermedades. Bueno, pues si las tienes, ¿qué va a pasar? Entonces no fueron al doctor a tiempo y después pues les fue como les fue. Entonces, ¿por qué? Por la preocupación. Y otra vez entiende eso. Esa es una estadística. El 95% de las cosas por las que tú te preocupas nunca suceden realmente. Estás tan preocupado por una cita, por algo, y cuando vas todo salió bien, no va ningún problema con eso. Entonces necesitamos tener paciencia en circunstancias incontrolables. En segundo lugar, necesitamos paciencia cuando las personas son incambiables. O sea, cuando la gente no cambia, cuando no hay en ellos una diferencia. Yo creo que todos hemos tenido personas así, ¿verdad?, en nuestra vida, y es bien difícil cuando la gente no quiere cambiar. O sea, por más, ¿verdad?, que tú te esfuerzas, la gente no cambia. Y a veces es frustrante, ¿verdad?, tratar con ese tipo de gente. Entonces Santiago nos da un ejemplo, el ejemplo de los profetas. Dice en el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora, ¿cuál fue la labor de los profetas? El ayudar a la gente a cambiar, tratar de traerlos de nuevo a Dios, hacer diferentes en su comportamiento. Pero la gente, hermano, muchas veces se resiste al cambio. Yo no sé si tú en este momento conozcas a alguien que se resiste a cambiar. Tú sabes que es difícil vivir con esa clase de personas. Hay gente que solo mira su propia manera de hacer las cosas, quizás nunca cambien. ¿Qué vas a hacer al respecto? Santiago dice, bueno, tienes que tener paciencia. Hermano, la palabra paciencia en el griego
es la palabra macrotumus. Macrotumus con H. Macro significa largo y tumus con H significa calor. O sea, literalmente significa algo que toma mucho tiempo para calentarse. O sea, no explotas, no te sobrecalientas, por decir así, con la gente. Si vas a ser exitoso con la gente, tienes que aprender paciencia. Si vas a ser un padre exitoso, tienes que aprender a no sobrecalentarte, por decir así. Santiago dice, tú necesitas ser paciente cuando las circunstancias son incontrolables y cuando la gente no quiere cambiar. Necesitas paciencia. Luego, en tercer lugar, cuando los problemas son inexplicables. El clásico ejemplo que él da está en el verso 11. Y dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Hermanos, como ustedes saben, Job fue uno de los hombres más ricos que haya vivido. Él tenía todo lo que se puede tener y en un periodo de 2 días lo perdió todo. Perdió sus propiedades, perdió a sus hijos, perdió su salud, lo perdió todo. Y la peor parte del sufrimiento de Job fue que él no tenía absolutamente ni idea de por qué estaba pasando todo esto. Y si tú lees, hermanos, el libro de Job, por 37 capítulos en el libro de Job, Dios ni siquiera habló con él, ni le dijo por qué estaba pasando todo esto. O sea, aparentemente no había razón por lo que le estaba pasando. O sea que de toda la gente, Job tenía el privilegio de decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Hermanos, déjeme decirle esto, la vida no es justa, hermanos. Dios nunca dijo que sería justa. Muchas cosas en la vida simplemente no hacen sentido. Hay cosas que te van a pasar en la vida que no van a hacer sentido. Tal vez nunca entendamos algunas cosas mientras estemos en este mundo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué tuvo que morirse tal persona? ¿Por qué tuvo que pasar esta tragedia? Hay cosas que sencillamente no nos hacen sentido. Job no entendió, pero en todos esos problemas inexplicables, Job mantuvo su fe. Algunas veces, hermanos, sencillamente no podemos entender nuestros problemas, son inexplicables. Entonces, cuando las circunstancias son incontrolables, cuando la gente es incambiable y cuando los problemas son inexplicables, necesitamos paciencia. Ahora, ¿por qué? Santiago nos da la respuesta también. ¿Por qué ser pacientes? Y esto es algo de esperanza para nosotros, ¿verdad? En primer lugar, porque Dios está en control. Dios está en control. Dice el verso 8 de Santiago 5, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 3 veces en este pasaje, hermanos, Santiago dice, la venida del Señor está cerca. Jesús viene otra vez. O sea que esa es la más convincente prueba de que Dios está en control. Nada puede detenerlo. Dios está en control de la historia. Él tiene todo planeado. Todo está en su tiempo. Nada se retrasa. Dios está en control. Hay un pasaje que no lo escribí allá, pero en el Salmo 103, que dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Son otras palabras, ese es otro lugar donde se establece que Dios controla todo, ¿verdad? Y entonces yo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad?, que en lo abstracto, o sea, en un sentido general, nosotros podríamos decir, sí, ¿verdad? Es cierto. Él domina sobre todo. Pero cuando esto se hace más personal, cuando realmente viene un problema muy fuerte a tu vida, cuando parece que todo salió de control, con una situación muy difícil, tú dices,
¿cómo es que el Señor domina sobre todo? ¿Cómo se hace esto? Yo siempre algunos les he platicado este testimonio de un amigo mío, pero lo quiero decir otra vez porque alguien tal vez no lo escuchó. Pero hace unos años, cuando estábamos en la escuela, teníamos una clase acerca de Dios reina, ¿verdad? Dios reina. Y este amigo mío, él vive en Oxnard, tenía una hija. Y el día de su graduación, ella se fue esa noche, ¿verdad? Donde van, tiene una fiesta y todo. Y como a las 12 de la noche más o menos, le hablaron a esta persona y le dijeron que tenía que ir a un lugar porque su hija había tenido un accidente. Y mi amigo dice que cuando llegó al lugar, pues estaban todas las luces de las patrullas y las ambulancias y todo. Y él solamente vio pues pues ustedes saben, cuando cuando fallece alguien, solamente tienen una manta ahí, ¿verdad? Encima de un cuerpo. Fue algo fuerte eso, ¿verdad? Entonces dice que él llegó y cuando vio eso, él se acordó de la clase que nosotros teníamos y que decía, que nos habían enseñado, Dios reina, Dios reina. Dios está en control. Entonces él dice que él lo único que dijo, ¿cómo aplico esto aquí? ¿Cómo Dios reina en esta situación? Él dice que él oró así, ¿verdad? ¿Cómo reina, Señor, acá? Y él dice que en ese momento, él testifica, ¿verdad? Que en ese momento dice que sintió como que unos brazos, ¿verdad? Poderosos, como que lo levantaron y sintió una paz. Y esa paz y eso lo acompañó durante todo el proceso del velorio, del entierro, todo dice que sintió. Y hasta la fecha ya tiene años de eso, y hasta la fecha él, lógicamente como padre, ¿verdad? Él sintió, pero él dice, se sintió así, y él entendió que era la forma en que Dios reina, o sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Otra vez, yo sé que a veces hay situaciones muy, muy difíciles para nosotros y decimos que Dios tiene el control, pero ¿por qué pasó esto? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, en el momento en que tú necesites algo, Dios se va a manifestar de la manera que Él lo hace. Déjame decirte algo, el propósito de Dios para tu vida es más grande que cualquier problema que estés enfrentando ahora mismo, porque Dios está en control. Y tenemos que entender eso y creer eso. Dios no ha perdido el control. A veces nosotros pensamos que Dios ya, ¿verdad? Pasan tantas cosas y decimos, es que ya todo se descontroló. No, Dios sigue teniendo el control. Dios está en control de todas las cosas. Aunque alguna situación esté fuera de mi control, y muchas cosas están fuera de nuestro control, ninguna circunstancia está fuera del control de Dios. Aunque no puedo controlar todo lo que pasa en mi vida, Dios puede, y por lo tanto debo confiar en Él, porque Dios está en control y todo está trabajando. Entonces, lo único que tengo que hacer es ser paciente. Job perseveró. El tiempo de Dios es perfecto. Él nunca llega tarde. Otra vez, algunos quizás estamos experimentando un retraso, pero el retraso de Dios nunca descompone su propósito. Entonces, ¿por qué ser pacientes? Porque Dios está en control. Número 2, porque Dios recompensa la paciencia. Dios recompensa la paciencia. Dice el verso 11 de Santiago 5, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados, bendecidos. O sea, volviendo a la experiencia de Job, la segunda mitad de su vida, la segunda mitad de la vida de Job fue más bendecida que la primera. Dios, ustedes saben, Dios le dobló lo que tenía. O sea, vale la pena ser paciente. Hay toda clase de recompensas. Tu carácter crece, te llevas mejor con la gente, estás más feliz, alcanzas tus metas. Pero la recompensa
no solo es en esta vida, sino que en el cielo también vas a ser recompensado. Fíjate lo que dice Mateo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y acá otra vez, ¿verdad? Cuando la gente te critique, cuando hablen mal de ti, tienes que ser paciente, sabiendo que vas a ser recompensado en el cielo. O sea, nuestra tendencia natural, ¿verdad? Uno de los deseos más fuertes en la vida, que cuando somos heridos, queremos vengarnos, ¿verdad? Si nos critican, queremos criticar. Si nos insultan, queremos insultar. La venganza, o sea, el cobrarse, son cosas naturales, pero es lo opuesto a la paciencia. Entonces, la próxima vez que alguien te critique, te insulte, antes de querer vengarte, ¿verdad? Piensa en esto. ¿Vale la pena vengarme y al hacerlo renunciar a la recompensa que voy a tener en el cielo? Voy a gozar de esa recompensa por mucho más tiempo que el placer temporal de vengarme. Entonces necesitamos ser pacientes porque Dios está en control, porque Él va a recompensar la paciencia. Y en tercer lugar, necesitamos ser pacientes porque Dios está obrando. Son otras cosas que tenemos que entender. Hay cosas a veces que nos están pasando y pensamos otra vez, ¿verdad? Que nada está pasando, pero no. Dios está obrando. No lo vemos nosotros, pero Dios está obrando. Muchas veces, ¿verdad? Está obrando detrás de lo que está pasando, cosas, como digo, que ni siquiera podemos ver. Él está obrando, pero no lo vemos. Fíjate lo que dice el verso 11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando le llegó todo esto a Job, ¿verdad? Él dijo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y él no sabía todo lo que Dios estaba haciendo detrás, ¿verdad? Y cómo lo iba a bendecir. Dios estaba trabajando todo el tiempo en que Job no sabía lo que estaba pasando, pero Dios estaba trabajando. O sea, una espera no significa una negación. Si tú has estado orando por una necesidad y aún no la recibes, tal vez piensas que Dios no te la quiere dar, pero no es así. La espera, hermanos, no es una negación. Hemos dicho muchas veces esto, ¿verdad? Tenemos que aprender la diferencia entre no y aún no. O sea, hay una gran diferencia. Lo queremos y lo queremos ahora, pero tenemos que ser pacientes. Dios está obrando aun cuando no vemos lo que está pasando. Dios estaba trabajando en la vida de Job, aun cuando él no lo sabía. O sea, en ocasiones preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y Dios dice, sé paciente porque yo estoy obrando. Mientras yo espero, Dios está trabajando. Necesitamos recordar eso, hermano. Si hemos confiado en Dios, acuérdense que esta serie se llama Herramientas, ¿verdad? Para tiempos difíciles, estrategias para tiempos difíciles. Y a veces tal vez está pasando una tentación difícil y ves o no ves, ¿verdad? Que las cosas cambian o a veces hasta se empeoran a nuestro punto de vista. Pero Dios dice, sé paciente, yo estoy obrando. Mientras yo espero, Dios está trabajando. Necesitamos recordar eso. Hermanos, a veces, ¿verdad? Sentimos como que nuestras manos están amarradas, no podemos hacer nada. Tal vez están amarradas tus manos y tal vez la situación sea incontrolable, pero no es algo incontrolable desde el punto de vista de Dios. Entonces, por adelantado, agradece a Dios porque Él está obrando. Y otra vez, Él nos da la ilustración del labrador. Cuando el labrador planta la semilla, Él espera por esa semilla. Y mientras Él espera, Dios está obrando para causar que esa planta brote. Él está creando las condiciones para que en el tiempo correcto, de la manera correcta, haya una cosecha. O sea, el labrador espera, Dios trabaja. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, Él es, así el querer como el hacer. Otra versión dice, Dios está obrando en ustedes.
Tal vez no lo vemos, hermanos, muchas veces no lo vemos, pero es así. Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. En cada circunstancia de nuestra vida, Dios está trabajando. Así que tenemos que ser pacientes. Yo no sé qué clase de problemas tal vez tengas en esta semana, pero sin importar qué clase de problema sea, tal vez sea financiero, relacional, físico, Dios está obrando en ese problema. Sé paciente, confía en Él, o sea, no pierdas la esperanza, sé paciente. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que debo hacer? Porque después vamos a pasar a la comunión, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer mientras estoy esperando en Dios? Y otra vez, ¿verdad? O sea, pues otra vez digo, ese Santiago está tremendo porque todo es muy práctico lo que nos da, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer mientras estoy esperando? En primer lugar, hermanos, de la experiencia del labrador, ¿qué es lo que hace el labrador? Él espera con expectación. Entonces, tengo que esperar con expectación. O sea que necesito esperar una cosecha, necesito creer que es inevitable, de que he hecho lo correcto y tengo que tener esa expectativa de que algo bueno va a venir. ¿Qué es lo que el labrador hace mientras espera en Dios? Mientras el labrador espera la cosecha, él se está preparando para la respuesta. El esperar, hermanos, es un tiempo para prepararse, lo cual muestra nuestra expectación. O sea, demostramos nuestra expectación por la manera en que nos preparamos, nos alistamos para una respuesta por adelantado. En Salmo 135 dice, esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Otra versión de este pasaje dice, espero con expectación, confiando que Dios me ayude, porque Él lo ha prometido. ¿Qué es lo que estás esperando en Dios? Quizás sea una sanidad, tal vez sea la transformación de tu hogar, que Dios resuelva tus problemas financieros, que Él alcance a tu familia. ¿Realmente estás esperando con expectación que Él lo hará? Dice la Biblia, conforme a vuestra fe, ¿verdad? Os sea hecho. Si tú esperas que Dios lo haga, ¿verdad? Eventualmente pruébalo si estás esperando. ¿Cómo pruebas que estás esperando que Dios haga algo? Simple, por la manera en que te estás preparando, la manera en que estás listo para algo, es prepararte por adelantado. Mientras estás esperando, estás preparándote. La preparación demuestra expectación. O sea, que decir que le crees, ¿verdad?, a Dios. Hermanos, déjenme decir esto. Muchas veces, cuando estamos esperando en Dios, en realidad Él está esperando en nosotros. Él estaba listo para darme una respuesta mucho tiempo atrás, pero yo no estaba listo para recibirla. Él está diciendo, crece, obtén algo de profundidad espiritual en tu vida. Quiero bendecirte, pero no vas a poder con la bendición que quiero poner en ti. Cuando tú obtengas un poco de músculo espiritual en tu vida, te voy a bendecir más allá de lo que te imaginas. O sea, el esperar es un tiempo de alistarse. Prepárate, espera con expectación. Isaías 49 dice, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Entonces, ¿qué es lo que estoy supuesto a hacer mientras espero en el Señor? Espero con expectación. En segundo lugar, tengo que esperar calladamente. Y hermanos, esto es algo importante también. Santiago apunta al hecho de que tenemos una tendencia a desesperarnos cuando nos está pasando algo, ¿verdad? Cuando estamos bajo presión, cuando las cosas no salen como planeamos. Santiago nos advierte que evitemos algunas actitudes negativas. Por ejemplo, en el verso 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Ahora, ¿por qué él habla de la queja en medio de la paciencia? Hermanos, es difícil a veces estar callados cuando estamos frustrados, cuando estamos frustrados, queremos que todo el mundo lo sepa. Nos quejamos, alegamos. Santiago dice, no lo hagas.
Hay una versión en inglés que dice: no le eches la culpa de tus problemas a otros. Muchas veces, hermanos, cuando las cosas no salen como lo planeamos, cuando las cosas no se salen de nuestro control, típicamente a veces nos desquitamos con los que están más cerca de nosotros. Pero es porque estamos frustrados, impacientes. Descargamos nuestra ira en aquellos que más amamos. Y la palabra de Dios dice, Santiago dice: no hagas eso. Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. O sea, esperamos con expectación, ¿verdad?, de que Dios va a hacer la cosa, de que Dios nos va a responder. Esperamos calladamente, porque otra vez, cuando estamos pasando una situación difícil, a veces es difícil quedarse callado, ¿verdad? Nos quejamos, o bueno, hacemos un montón de cosas. Dice Santiago: si vas a confiar, espera calladamente. Y en tercer lugar, tenemos que esperar confiadamente. Hermanos, Job nunca perdió su confianza en todo lo que él hizo. Hay una cita en Miqueas 7:7 que dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esperar confiadamente. ¿Cómo puedes hacer eso? Lo haces porque tienes la esperanza de que Dios está en control otra vez. Dios está obrando. Salmo 37:7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hermano, en esta mañana, ¿en qué área de tu vida necesitas paciencia? ¿Tienes alguna circunstancia incontrolable en este momento? ¿Batallas con personas que se niegan a cambiar? ¿Tienes problemas que son inexplicables? O sea, no sabes por qué están ahí. ¿Qué haces cuando tienes esa clase de situaciones? Recuerda que Dios está en control. Estas cosas tal vez estén fuera de mi control, y vuelvo a repetir, hermanos, muchas cosas están fuera de nuestro control, pero no están fuera del control de Dios. Tienes que entender eso. Nada está más allá de su poder y su propósito para mi vida. Dios es más grande que todos los problemas que estoy enfrentando ahora mismo. Dios va a recompensar tu paciencia, si no en esta vida, Él lo hará en la eternidad. Dios está obrando detrás de todas las cosas por un propósito. Pero el Señor dice: ¿sabes qué? Tienes que ser paciente. Como digo, con esto vamos a terminar esta serie. Y yo quise traer esto al final porque ese es algo que, hermanos, batallamos mucho, ¿verdad? Muchos de nosotros no somos pacientes, hermano. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? Y le reclamamos a Dios y nos quejamos y hacemos todo. Pero la palabra de Dios nos muestra que tenemos que tener paciencia, sabiendo de que Dios está obrando, de que Dios está obrando. Así que en esta mañana, tú tienes alguna situación así, sencillamente recibe en tu corazón esta palabra y que Dios te dé la paz para que tú puedas confiar en el Señor y sencillamente decir: Señor, gracias, porque tú estás obrando. ¿Sí? Aunque no lo veo, aunque está todo fuera de mi control, pero tú estás obrando. Y al final, Señor, el propósito tuyo es más grande que cualquier problema o dificultad que yo tenga. Voy a pedirles, hermanos, que vayan pasando. Vamos a tener la comunión. ¿Por qué no vas pasando en esta mañana? Y mientras pasas, vamos a estar orando. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser pacientes, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Queremos comprometernos contigo una vez más. Algunos de nosotros, Señor, hemos tratado de resolver los problemas por nosotros mismos en lugar de confiar en ti. Ayúdanos a esperar con expectación, calladamente, confiadamente, Señor. Ahí donde estás, ya sea en el altar o en tu asiento, ¿por qué no dices al Señor en esta mañana: Señor, una vez más te doy el control de mi vida? Creo que tú estás en control.
Creo que tú estás obrando detrás de todo lo que me está pasando y que tú vas a recompensar mi paciencia, sino aquí en la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? Aleluya. ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador. Sí, Señor. Sí, Dios. Jesús, no hay nadie como tú. Sí, Señor. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. Sí, oh Dios. La tierra se estremece al mencionar Dice la palabra, su nombre sin porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por mis hermanos que han pasado, Señor, en este primer llamado. Gracias, Señor. Te pido, Señor, tu bendición por cada uno de ellos. Si hay alguien, Señor, que ha venido con algún problema físico, toca, Señor, su cuerpo. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, delicias a tu diestra. Pueda levantarse, Señor, libre de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, Padre. Lo podamos creer, Señor. Gracias. Si alguien ha venido con alguna situación emocional, Señor, obra, Padre, en esta mañana. Alguna tristeza, algún problema, obra, Señor. Obra. Algún problema, Señor, de conducta, un problema espiritual, glorifícate. Ese es el tiempo, Señor, de volver a ti. Es un tiempo, Señor, de estar en paz contigo, Señor. De estar en paz contigo. Tú nos llamas, Señor, a la comunión contigo, Padre. Gracias. Te alabamos, Señor, te bendecimos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden pasar a sus lugares, hermanos, y los demás hermanos que no pasaron, si pueden pasar. Aleluya.